Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales no lograron mantener las ganancias. Caída en petróleo impactó el comportamiento de los índices que cerraron con pérdidas. Todo venía con tranquilidad en la mañana, datos económicos relativamente buenos a nivel global, pero después de la publicación de inventarios de crudo, el petróleo intentó recuperar algo de terreno, pero se dio y terminó cerca de los $37 por barril. Hoy iniciamos la jornada en cerca de los $36.72. Continúa la presión bajista, ya hablaremos por qué. En cuanto a acciones locales recuperaron terreno luego de compras de oportunidad tras caídas previas, un poco de repunte, ya empezamos a llegar a algunas compañías a múltiplos atractivos, no obstante. Recuerden que el fundamental nos dice qué comprar y los técnicos dirían cuándo. Entonces, citamos un poco a Etsy Cota con su famosa frase de no coger un cuchillo cayendo. Pues básicamente lo que aparecen ayer son algunas compras de oportunidad. Ya miraremos si los fundamentales apoyan el cambio de dirección o no. Cerramos justo cerca de las resistencias de corto plazo, o sea que hoy será un día importante para definir si podemos tener lo que sería un rebote técnico un poco más fuerte o el movimiento de ayer se pierde en medio de este bajo precio del petróleo. Ya lo revisaremos con gráficas. Y la noticia del día de ayer, inventarios de crudo cayeron 3.6 millones de barriles por encima de lo que el mercado estaba esperando. Esto impulsó la cotización del petróleo rápidamente a la alza. No obstante, el mercado se dio cuenta, bueno, pero destilados subieron 5 millones y gasolina subió 0.8 millones, acá no son 5, 0.8 millones, y con ese incremento de gasolina y destilados, pues básicamente se perdió el impulso al sistema. Dijeron, bueno, hay coyunturas donde el petróleo suele tener algo de caídas, pero es porque se quedó atascado posiblemente la demanda en temas de destilados. Eso preocupó de nuevo el mercado y la caída en la cotización del commodity se hizo sentir. Así que por ahora entonces petróleo continúa bajo presión bajista, ya lo revisaremos en gráficos. Nos acercamos al 16 de diciembre, donde el mercado cree que la Reserva Federal realizará su primer movimiento de ascenso de tasas. No obstante, pues con este petróleo tan bajo, la presión inflacionaria podría mantenerse bajo control. Así que sigue estando ese tema bajo, o aparece en el panorama de los miembros Fed, lo que es el bajo precio del petróleo y las consecuencias que tiene sobre la inflación, que las mantiene relativamente bajas. Aunque la núcleo, que descuenta inflación de alimentos y la inflación de energía, ha venido repuntando. Así que tendremos algo de duda para lo que será la decisión de diciembre 16, próxima semana, tasa Fed. Mercado más nervioso pasó los 18. Así que están bastante cautos con ese precio del petróleo, asustado los inversionistas, y eso se refleja en un VIX por encima de los 18. Si no logra mantener o descender, perdón, descender de los 18 pronto, el nerviosismo podría continuar en los mercados. Por ahora estamos en una situación de cautela de inversionistas, algo de nerviosismo, consecuencia de la cercanía de decisión tasa Fed y de los fuertes movimientos que ha tenido la cotización del petróleo, que impacta, sí, fuertemente a los mercados emergentes, pero también la menor demanda de emergentes empieza a sentirse en los industrializados. 18 el nivel clave, estamos en un mercado con mayor volatilidad, con nerviosismo. Y nerviosismo que se pasó a la región asiática, que cerraron con caídas en medio de correlación con Occidente y escasos fundamentales económicos. No es relevante para nuestro mercado, es algo más informativo. La tasa de desempleo de Australia bajó de 5,9 a 5,8, mercado esperaba ascenso del 6. Pese a todo lo que está sucediendo, Australia continúa con buen dinamismo. Mercados europeos, noticia importante hoy, Banco de Inglaterra, Bank of England, mantiene tasa de referencia estable en 0,5% y programa de activos en 375.000 millones de libras, así que se mantiene estabilidad. La votación fue 8-1, una persona apunta por el incremento de tasas de los 9 miembros, 8 consideran que ya tendríamos que, perdón, 8 consideran estabilidad, 1 el incremento de tasas. Por ahora entonces continúa la estabilidad en política monetaria a nivel global, y la producción industrial francesa creció 0,5 en octubre, mercado esperaba caída del 0,1%. Pese a estabilidad de tasas más buenos datos económicos, Europa inicia bajo presión en medio de la correlación con el mercado general. Recordemos que Europa ha venido mejorando considerablemente sus cifras, no obstante la correlación con mercados de Estados Unidos la mantiene con ascensos muy lentos, así que seguimos algo correlacionado en cuanto a mercados europeos.
Vamos con noticias de Estados Unidos. Con bajos precios de crudo, la OPEP espera que la producción no OPEP, esto incluye Estados Unidos, baje en 250.000 barriles día. Recuerden que la OPEP esta vez no quiere ceder y quiere mantener su cuota de mercado, presionando el petróleo en la baja y mirando a ver quién aguanta más, quién tiene más caja y ahorros para aguantar, si los miembros no OPEP o la OPEP. Así que la OPEP queriendo quedarse con cuota de mercado, presionando, como vimos con el viernes, con estabilidad en su producción y de hecho una producción por encima de lo que ha sido la meta de la organización. Mercado colombiano, Grupo Sura constituye tres filiales que le permiten organizar todos los movimientos que realizó durante el año. Está Cautiva Sura LTD Limited, reaseguradora en Bermudas, con una inversión de 13.7 millones. Esta inversión es Sura Brasil SAS, que si bien está domiciliada en Colombia, es de propósito especial para la adquisición de las acciones de Royal and Sun Alliance de Seguros Brasil y la sociedad agente Bolsa Sura para complementar el negocio de pensiones voluntarias en Perú. Algunas movidas interesantes, nos espera mayores cambios por ahora en el corto plazo con esta nueva información. Y a las 8:30, peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben la semana pasada, perdón, de 296.000, 76.000, corrijo, 276.000 a 282.000. Esperen, acá hay un error en este número que no me convence. Esto no es 276, sino 267, 69, perdón, esto es 269. Mercado esperaba ascenso a 270. El ascenso fue un poco más fuerte de lo que el mercado esperaba, incluso para la coyuntura actual. Así que digamos que esto está generando algo de del, debilidad del dólar en los últimos minutos, así que tenemos algo de debilidad hoy del dólar con datos no tan fuertes como se venían registrando, pese a que estamos llegando ya a la época navideño. Así que por ahora viene entonces debilidad del dólar y precios de importación también justifican que no hay presiones inflacionarias, caen 0,4% en noviembre y precios de exportaciones caen en 0,6%. Así que hoy es un día donde el dólar puede estar un poco débil frente a sus pares internacionales, los fuertes, que llaman los majors, pero frente a monedas como la colombiana, pues el tema sigue siendo el precio del petróleo. Así que debilidad posible ante fundamentales para el dólar frente a euro, libra, yen, monedas fuertes, pero frente a como a las economías o monedas de economías que dependen de commodities podría continuar con fortaleza. Y a las 2 de la tarde tenemos presupuestos del Tesoro. Mañana tenemos IPP, ventas al por menor de Estados Unidos, inventarios de negocios y sentimiento del consumidor. Seguimos con importantes noticias unos días antes de la decisión de tasa Fed. Bueno, así que en términos generales, los mercados internacionales podrían presentar jornada de indecisión en medio de estabilidad de tasas en Reino Unido y datos económicos mixtos. Vamos a estar atentos al precio del petróleo. Ha tomado algo de correlación el mercado internacional con el precio del petróleo. Esa correlación no se había visto hasta el momento. Había aparecido en algunas jornadas, pero pues digamos que está teniendo algo de correlación en el corto plazo. No obstante, pues el tema de política monetaria expansiva seguirá siendo clave en la decisión o en los comportamientos de mercados internacionales. Ayer el mercado colombiano rebotó y estará atento a las resistencias de corto plazo. Cerramos justo en esos niveles y hoy no logra cerrar por encima de o mantenerse por encima de esos niveles más allá de la primera hora de negociación. La correlación con el petróleo podría hacer que la presión bajista volviera. Hoy será un día donde los compradores lucharán por consolidar ese rebote técnico, pero necesitan algo de sustento en los fundamentales generales. Así que por ahora algo de indecisión en el mercado local después del repunte del día de ayer, pero un petróleo que se mantiene con presión bajista. Hoy jornada posiblemente de indecisión para el mercado local. Veamos qué nos dicen las gráficas. Dow Jones retrocedió el día de ayer, ¿cierto? Se acerca a lo que ha sido, hemos definido como su línea más importante. Esta es una, vamos a trazar la línea de tendencia. La siguiente y más cercana está en este nivel. Se acerca zona de soporte, tendrá que cerrar de nuevo por encima de esos 17.700 para que hablemos de la posibilidad de un nuevo impulso alcista. De lo contrario, si rompe los mínimos de la jornada del día de ayer, puede continuar su descenso a los 17. Ya miraremos en los 17 si se pierde la tendencia alcista o no. Estamos llegando hacia zonas de soporte, solo 17.700 para anular la presión bajista. Chile continúa bajo presión, Colombia rebotó en el día de ayer, el resto de la región no.
Así que básicamente tenemos el 3590, tendrá que cerrar por encima de ese nivel para darnos la posibilidad de rebote técnico. De lo contrario, la presión sigue siendo bajista, al igual que Perú, donde tiene el 3300, 3200 como su zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión también continuaría bajista para emergentes. Un poco de indecisión en el dólar en el día de ayer. El mercado estará atento a todas las medidas de venta de dólares en opciones para el Banco de la República. 3220, bueno, no me queda la línea donde lo necesito. 3220, el nivel de soporte. Mientras esté sobre 3220, aún hay posibilidad de continuar con el avance. De lo contrario, rompiendo 3220 a la baja, podríamos tener algo de corrección. 3220, el nuevo nivel de soporte para el dólar. Y el WTI, que no levanta cabeza, continúa bajo presión después de esa decisión de la OPEP. Vamos entonces a nuestra plataforma global, mirar los futuros. Ayer se acercó un poco con algo de impulsos, llegó un máximo de 39, no obstante, por ahora mientras esté por debajo de los 38.50. Vamos a dejar nuevo nivel de resistencia 38.50. Mientras esté por debajo de 38.50, aún puede alcanzar niveles de 33, 32. La presión sigue siendo bajista. Tiene que cerrar la jornada. Recuerden que un nivel de resistencia y soporte no se considera roto si no cerró por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Así que 38.50 el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión podría ser bajista para el petróleo. Continuaríamos bajo ese sesgo. 38.50 el nivel de resistencia para el WTI. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Y el euro ganando terreno hasta el 1.10 con 26, ya empieza a tener algo más de movimiento alcista. No se descarta un poco de indecisión y de corrección, pero mientras esté sobre la zona de soporte, ya la voy a ubicar. Mientras esté sobre los 108,80 hay posibilidad todavía de mantener sesgo alcista. Si va a perder los 108,80, o sea, negar la vela de la jornada previa, evitaría su avance hacia el 1.13. 108,80 la nueva zona de soporte, algo de presión alcista. Hoy con algo de corrección y presión a la baja, pero dependerá de este nivel si mantiene la presión alcista de mediano o corto plazo. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap. Ayer repunta, no obstante tenemos el 1070 como el nivel de resistencia, ¿cierto? Llegó justo en ese nivel, así que si hoy logra mantenerse por encima, podemos estar hablando de la posibilidad de un rebote técnico hacia los 1110 como nivel siguiente de resistencia. De lo contrario, si no supera los 1070 hoy, más allá de la primera hora de negociación, la presión bajista podría continuar. Recuerden que fue el único mercado que subió en el día de ayer, pese a todo lo que estaba sucediendo y la correlación que tenemos en términos generales con Chile, perdón, sí, con Chile y con Perú. Así que 1070 nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista, tendrá que cerrar por encima de esa zona para poder tener algo de rebote técnico al 1110, 1140. Si hoy no inicia y más allá de la primera hora de negociación no logra mantenerse por encima de ese nivel, existe la probabilidad de que la presión bajista pueda continuar. Vamos con Banco de Bogotá. También recupera el día de ayer, se acerca a los 58. 58.60 es la resistencia, 54 el soporte, se mantiene igual ahí en comportamiento lateral, no hay una tendencia definida y clara para Banco de Bogotá. Vamos con acción de la Bolsa de Valores de Colombia que continúa con el avance acercándose a 17.1. Posiblemente el impulso ha sido generado por lo que es el crecimiento en derivados de esta compañía. Tiene espacio entonces para el 17.6. Si logra mantenerse sobre 16.80 y espacio para el 17.6. 16.80 la zona de soporte. Vamos con Celsia. Ayer frena un poco la caída. Recordemos que después de tanto golpe llegó a valoraciones bastante atractivas. No obstante, tiene que pues, aguantar y volver a recuperar el 2.500 para avanzar a 2.840. 2.500 será el nivel de resistencia. Si no logra superar el 2.500, la presión bajista podría volver a aparecer hacia los 2.200. 2.500 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Cementos Argos gana terreno también en el día de ayer bajo volumen, igual es el común denominador en la mayoría de activos. Sigue estando bajo este sesgo de presión y haciendo un pullback después de la ruptura previa. Recordemos los 9.000 era el nivel de ayer, cerró justo en la resistencia. Si hoy logra cerrar por encima de los 9.000 hay posibilidad de avanzar a 9.600. De lo contrario, si vuelve a perder los 9.000,
La posibilidad de descender a 8.500 y 8.200 se mantiene. Importante nivel clave en los 9.000 para definir si retoma un poco el sesgo alcista de corto plazo o mantiene la presión bajista. Cemex Latam Holding se acerca a esos 8.800, recuperó terreno el día de ayer, buen volumen. No sé si esté fluyendo el volumen de fin de año, existe la probabilidad de que tengamos algo de demandas para pasar el año. En consecuencia, uno de los precios bastante atractivos que han dejado las acciones después de las caídas previas y pues las demandas que suelen ser crecientes un poco al final del año para pasar el año no en efectivo sino en inversiones. Así que por ahora, si logra mantener el 9.100, 9.100, hay posibilidad de repuntar a 9.400, rompiéndolo iríamos a 9.800. 9.100 el nivel de soporte para mantener el intento de 9.800, si lo pierde volveríamos a la presión lateral bajista, de la cual ya es característica Cemex Latam Holding. Canacol se impulsa en el día de ayer pese a la caída en el precio del petróleo. Un movimiento de pullback defendiéndose en promedio móvil de 200 periodos, 6.200. Si logra mantenerse sobre 6.200, hay posibilidad de volver a 6.800, 6.900. Si pierde los 6.200, la caída puede ser a 5.500. Importante los 6.200 para mantener impulso alcista, lo contrario podría volver hacia la zona de 5.900 o 5.500 en el peor de los casos. Por ahora 6.200 para mantener el impulso alcista de jornada previa. Con concreto, vamos con la acción de con concreto. Sigue con comportamiento lateral, no actualizaremos niveles, marca precio en el día de ayer, igual en esta zona de soporte por ahora. Corficol, presión bajista, bastante volatilidad con muy bajo volumen, eso es consecuencia de la diferencia entre demanda y oferta, de hecho negó la vela previa y cerró por debajo de ese nivel, manteniendo entonces la presión bajista. No me gustan esos movimientos de tan bajo volumen. Me toca ampliar mucho los niveles de soporte y resistencia. Mientras esté por debajo de 37, aún puede alcanzar 34. Solo superando 37, hablaríamos de poder volver a 38. Igual 38 ahora sigue siendo resistencia de tendencia bajista. 37, ampliamos niveles consecuencia de los últimos movimientos que implican una demanda y oferta bastante amplia. Un spread que puede generar esa volatilidad. Ecopetrol apareciendo levemente compradores en el día de ayer. Una vela tipo martillo invertido dando el 1200 psicológico como resistencia. Tiene que superar los 1200 para que hablemos de un rebote un poco más fuerte hacia 1260. Sigue siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si no supera los 1200, las caídas pueden continuar. Básicamente, la correlación con el petróleo se mantendría. Ayer aparecieron compradores en medio del repunte del crudo, pero cuando el petróleo volvió a su tendencia bajista, pues se dieron terreno. 1200 el nivel de resistencia para cambiar el sesgo y dar rebote técnico. De lo contrario, mientras estemos por debajo de los 1200, la presión bajista podría continuar. 1200 el nivel de resistencia importante. Vamos con Empresa Energía Bogotá, aparecieron levemente compradores, recuerden 1.700 contra 1.600, también dejamos un horizonte bastante amplio entre soporte y resistencia, consecuencia de los bajos volúmenes de negociación. 1.700 contra 1.600, los dos niveles claves para Empresa Energía de Bogotá. Vamos con Construcciones El Cóndor, que marca precio en el día de ayer, continúa en el comportamiento lateral, no actualizamos niveles, no hay cambio por ahora en su línea de tendencia, no marca precio desde el 4 de diciembre, así que no actualizaremos niveles para Inca. ETB, vela de indecisión, 510 contra 485, 480. Por ahora, lateral sigue siendo el común denominador, pero no se descarta que si logra mantenerse sobre el 480 y el mercado logra tranquilizarse y empezar a tener un movimiento más fuerte en sentimiento general, más comprador en los índices, puede buscar 510 e incluso avanzar a 540. Por ahora entonces, zona de soporte 480 importante, comportamiento lateral a la espera de algo de mayor tranquilidad en el mercado internacional. Si hay ruptura de 510, 540 puede ser el siguiente nivel, el de rebote. Vamos con Éxito. Logra avanzar a través del día de ayer, pese a que ya estábamos en zona de resistencia, los compradores continúan insistiendo en Éxito después de generar múltiplos muy atractivos. Continúa el avance, mi 12.100, hay que cambiar niveles para hoy, 12.100. Mientras esté sobre 12.100 aún puede avanzar hacia la zona de 12.900, 13.100. Igual hay que estar atentos, en cualquier momento pueden aparecer algo de vendedores, pero mientras esté sobre 12.100 aún hay posibilidad de continuar con avance. Está intentando cambiar sesgo de mediano plazo atacando el promedio móvil de 40 periodos. Si pierde los 12.100, la corrección puede ser un poco más fuerte hacia los 11.200.
12.100 nuevo nivel de resistencia para mantener el impulso alcista. A lo contrario, podemos tener algo de corrección hacia 11.200. 12.100 zona de soporte. Continúa el avance. Compradores se defienden en éxito. Vamos con grupo Argos. Vela tipo envolvente. Se esperaba mayor presión bajista de grupo Argos en el día de ayer. Logra envolver esa vela, así que mientras esté sobre 14 hay posibilidad de avanzar hacia los 15.300. Si pierde los 14.000 la presión bajista volvería. Mercado intentando aparecer con compradores, no con mucho volumen. Importante los 14. Si pierde los 14 la presión bajista se incrementaría. 14 la zona de soporte para poder dar rebote hacia 15.300. Recuerden que estamos todavía en rebote técnico de tendencia bajista, así que los rebotes en cualquier momento podrían ceder terreno. Importante los 14 por ahora para mantener el impulso alcista. Grupo Aval retrocede con poco volumen y muchas velas de desorden, así que sigue estando bajo ese sesgo bajista. Si no supera 1050 hay posibilidad de continuar hacia 1000 o niveles más bajos, superando 1050 podría ir a 1100, aunque 1100 sigue siendo resistencia de sesgo bajista. Nos dedicaremos más en la preferencial, que hay mayor liquidez. Grupo Sura también una vela tipo envolvente de bajo volumen en el día de ayer. Si logra mantenerse sobre 29.900, esta vela tendría la posibilidad de recuperar 31.400 en rebote técnico de tendencia bajista. De lo contrario, si rompe los 29.900 y los pierde, la presión bajista se incrementaría. Importante 29.900 como la zona de soporte para Grupo Sura. Vamos con ISA, que se mantiene sobre 6.500. Recuerden que ese es el nivel más fuerte. Un pequeño despiste por temas de liquidez del inicio de jornada descendió con fuerza en jornadas previas, así que 6.500. Mientras esté sobre 6.500 sigue siendo la resistencia 7.000. Seguimos en ese escenario lateral. Ruptura de 7.000 lo puede llevar hacia la zona de los 8.000. Está pendiente entonces la venta de la participación de Ecopetrol. 7.000 el nivel de resistencia. Vamos con Isagen. Vela tipo vela de onda alta. Demuestra claramente la indecisión y confirma que seguimos 2.600 contra 2.900 en comportamiento lateral sin tendencia clara definida. Por ahora continúa el comportamiento de indecisión. Vamos con mineros. El oro 1.074 dólares la onza, se da un poquito de terreno. Mineros sigue 1.800 contra 2.000. Igual no hay una liquidez significativa, pero mientras esté sobre 1.800 hay tranquilidad. De lo contrario, podría tener un poco más de descenso. Seguimos sin cambios importantes. Nutresa se acerca a los 21. Recuerden la fortaleza de todo lo que ha sido servicios públicos, utilities y alimentos. Así que si logra mantenerse sobre 20.600, hay posibilidad de continuar hacia 21.400 y 22. Si llega a perder los 20.600, la caída puede ser hacia los 19.800 de nuevo. Así que importante 20.600 para mantener el impulso alcista en términos de Nutresa. Vamos con preferencial aval. Tiene que cerrar por encima de 1050 para poder dar un rebote hacia los 1100. De lo contrario, mientras esté por debajo de 1050 puede alcanzar niveles de 980.000, donde no se descarta que pueda aparecer algo de compradores. 980.000 llegando a zona de soporte, 1050 el nivel de resistencia de la presión bajista. Avianca Holding desciende en el día de ayer, no obstante se mantiene sobre los 1600. Yo sé que está un poco lejos, pero la volatilidad de activos está más alta. Mientras esté sobre 1600 aún hay posibilidad de alcanzar 1860. De lo contrario, la ruptura de los 1600 lo podría llevar a 1460. 1600 sigue siendo la zona de soporte y coloquemos uno de corto plazo, 690. Si logra cerrar por encima de 1690 hay posibilidad de que los compradores empiecen a tomar de nuevo algo de control. 1690 el nivel de resistencia de corto plazo. Vamos con preferencial Bancolombia. Aparecieron compradores pero no ganaron terreno. Tenemos una vela martillo y un martillo invertido. El martillo invertido nos deja la resistencia a 20.800. Mientras estemos por debajo de 20.800 hay posibilidad de continuar con la presión bajista. 20.800 el nivel de resistencia. Si logra superar 20.800 aún hay espacio para los 22.000. 20.800 el nivel de resistencia que permitiría que los compradores que entraron en el día de ayer con volumen moderado tengan espacio para los 22. Recuerden que el volumen empieza a descender a medida que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año, por lo que digamos que podemos estar viendo variaciones porcentuales mayores con volumen más bajo. Eso pues característico de la época navideña. Carvajal Empaques, muy buen volumen en el día de ayer. Recuerden que hay compañías que se habían beneficiado de la devaluación, las que tienen exposición a inversiones en el exterior y una buena participación de exportaciones, por lo cual esta compañía ha tenido esa tendencia alcista, buen volumen en el día de ayer.
de continuar sobre los 1600 a una posibilidad de los 1920, 1980. Se mantiene con no mucha liquidez, pero pues ha venido algo más atractivo a medida que los resultados del dólar le han favorecido, pasando de pérdidas a reportar utilidades. Preferencial Cementos Argos recupera terreno en el día de ayer, se mantiene todavía sobre la zona de soporte. De hecho, el 8500 se consolida como el más fuerte por ahora. Mientras esté sobre 8500, hay posibilidad de alcanzar la parte alta de los 9000. Superando 9000 podría ir a 9300. Igual sigue una zona de indecisión, de choque entre la línea de tendencia alcista y la bajista. Si rompe 8500, la presión bajista se aceleraría a 8500, el nivel de resistencia importante, de soporte importante para mantenerse dentro del lateral. Ruptura de 8500 podría acelerar la presión bajista. Vamos con preferencial de vivienda, que también intenta recuperar terreno en el día de ayer. Vamos a dejar los 20.300, nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 20.300, aún hay posibilidad de 21.422. Recuerden que el 22 es la resistencia más fuerte. Si rompe el 20.300, 20.400, 20.300, podría volver a presión bajista. 20.300 como la zona de soporte para este activo. Preferencia Grupo Argos tendrá que cerrar por encima de los 14.400. Voy a llevarlo hasta 14.400 para poder tener rebote a 15.200. Si no supera los 14.400, la presión puede ser hacia los 13.200. 14.400 el nivel de resistencia importante para cambiar el sesgo. Y preferencia del Grupo Sura, un apoyo ceñido alcista. Ahora con gap bajista y entran los compradores, lo cual deja el 28.700, 28.700 como el soporte para poder mantener ese rebote hacia 30.800. Si pierde los 28.700, la presión bajista podría volver. Recuerden que Colombia fue de los pocos mercados que subió en el día de ayer, en medio de compras de oportunidad y cercanía del fin de año. Si logramos mantener sobre esos niveles de corto plazo, el soporte tendría, el movimiento de rebote técnico tendría algo de consistencia sin importar qué pase con el mercado internacional. Ya si se pierde esos niveles, pues estaría diciendo, bueno, lo de ayer simplemente fue algo puntual y volvemos a tener presión bajista importante en los 28.700, 28.800 para Grupo Sura. Y Pacific Rubiales continúa bajo presión. Recuerden que el petróleo está muy bajo y la compañía tiene el reloj en contra. Ya miraremos qué pasa el 28 de diciembre. Pues la volatilidad se incrementaría considerablemente de aquí hasta esa fecha. Por ahora 33.600, pero mientras esté eso de 3.600, la presión sigue siendo bajista. Ese es el nuevo nivel de resistencia. En algún momento ya estaríamos cerca de empezar a evidenciar algo de compradores como para una estabilidad a espera de la noticia. Después de tanta caída, podemos evidenciar posible estabilidad pronto. Hay que mirar cuándo empiezan a entrar compradores. Hablamos de una estabilidad a espera de noticias, no necesariamente un cambio a sesgo alcista. Mientras esté por debajo de 3.600, la presión bajista continúa para el activo que espera noticias importantes. Así que en términos generales, mercados internacionales pueden estar algo mixto. El dólar está debilitándose un poco frente a los pares más importantes, lo cual pues puede impulsar un poco el comportamiento de las acciones. También tuvimos política monetaria estable en Banco Central Europeo, así que digamos que fluye todavía el estímulo monetario. Duda un poco el mercado por el ascenso del precio del petróleo y también la caída en la cotización del crudo, pues empieza a hacer pensar, bueno, las presiones inflacionarias a nivel global continuarían siendo bajas. Mercado local, claramente correlacionado con el precio del petróleo. Ayer hubo movimientos alcistas que implican que por ahora hay tranquilidad o están intentando aparecer compradores por la época de fin de año, pero si esos soportes no logran mantenerse, quiere decir que el movimiento de ayer no tenía mucho sustento y volvería la presión bajista. Hay que estar muy atentos porque el mercado está luchando por despegarse un poco de la correlación con emergentes y con el precio del petróleo. Bueno, vamos con preguntas. ¿Por qué cae tanto Grupo Aval mientras otras financieras suben? Bueno, de hecho Grupo Aval no había caído cuando otras financieras habían caído, más como la relación. Voy a colocar acá, por ejemplo, preferencial a Bancolombia. Aunque no es comparable un banco contra el Grupo Aval es la holding, pero pues me sirve como referencia y las voy a colocar en ejes distintos para que se vea un poco más clara la correlación. Y no, de hecho hay bastante correlación entre preferencial Bancolombia y preferencial Aval. De hecho, preferencial Aval, si tomamos un punto de partida previo, pues teníamos un poco más alto Bancolombia y la caída. Si nos vamos en términos porcentuales, la variación es bastante parecida.
Bueno, vamos desde el inicio de preferencial aval. De hecho, preferencial aval apenas ha caído un 15% desde esta base cero para hace un año aproximadamente. Vamos a colocar un rango de un año. Rango de un año ha caído 28%, Bancolombia 21%. Recuerden que ustedes pueden con esta variación porcentual tener ciertos cálculos desde un punto cero, lo que llamamos normalizar la gráfica. Así que Grupo Aval no ha caído en la misma proporción que lo ha hecho en los demás bancos. ¿Alguna señal de rebote técnico en la acción de preferencial Bancolombia tras el movimiento de Estados Unidos? Esto es por el petróleo y dólar puede enfriarse. Bueno, parecieron compradas en el día de ayer. Vámonos con la ADR desde nuestra plataforma global. Vamos con el SIP de, de Estados Unidos. No hubo muy buen volumen el día de ayer. Aparecieron compradas después de una vela previa intentando pues, repuntar. Es lo que llamamos compras de oportunidad después de caídas tan fuertes. Para que ese movimiento se mantenga, tenemos que estar por encima del 24.50. Mientras esté sobre el 24.50 hay posibilidad, si lo pierde, volvería la presión bajista. Recuerden que el mercado ayer aparecieron compradores de oportunidad después de tantas caídas. ¿Se puede hacer un Fibonacci mensual del precio del petróleo? Bueno, vamos con un Fibonacci. Pues es que todavía no vale la pena hacer Fibonacci. ¿Por qué? Porque no tenemos una señal de cuándo paró. El Fibonacci se traza cuando ya tenemos una señal de cambio de dirección. Por ahora, como el movimiento continúa, pues en verdad Fibonacci no tiene nada que hacer acá. Necesitamos alguna señal que el movimiento ha terminado para poder medirlo. Decir, bueno, vamos a medir de aquí a acá, pero aún no. Cuando tengamos alguna señal podemos estar midiendo el movimiento, pero la verdad no es para nada útil Fibonacci en este instante. Si ni siquiera los utilities están en tendencia alcista, ¿sobre qué activos sería bueno volcarse en esta época? Bueno, digamos que es tema más general del mercado colombiano que suele, el sentimiento del Colcap se traduce en un sentimiento general, sino que lo que cambia es la proporción. Entonces, como hemos estado bajista, todo ha estado en descenso, pero lo que tiene buenas cifras, pues ha logrado mantenerse, ¿cierto? Entonces, recordemos que ISA, pues fueron de los mejores resultados un segundo, voy a reiniciar acá el graficador, fueron de los mejores resultados y también de una valoración atractiva, también un sector de menor componente cíclico, sí tiene componente pero no tanto, y eso se traduce en que el mercado cae, pero ISA se queda algo lateral, eso es importante. Así que deben enfocarse, en teoría uno se enfoca en lo que sea que no puedo dar recomendaciones puntuales, nos enfocamos al escoger activos, aquellos que tengan posibilidad de crecimiento en términos de utilidades y estén a una valoración atractiva. Es en términos generales como se escogería una acción. Buena perspectiva y buena valoración sería el foco clave. ¿Cuál fue el fundamental que motivó este rebote en nuestro mercado? Simplemente el impulso inicial del precio del petróleo y ese, digamos que ese sentimiento se quedó más las compras de oportunidad. Puede ser también noticias del proceso de paz, expectativas de crecimiento a futuro, pero pues por ahora hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. Hay un futuro que apueste al corto de las petroleras. Recuerden que el mercado de derivados y futuros es el que más se ha desarrollado en Colombia en este año, básicamente porque hay posibilidad de hacer cortos, por ahora en acciones locales no, en mercados internacionales es mucho más sencillo hacer cortos. También tienen ETF que hacen esa función. Tienen uno de los más volátiles de alto riesgo que es el DWTI. Esto es un ETF que multiplica por 3 el petróleo a la baja, o sea, gana si el petróleo cae, que ha subido en los últimos meses en un último mes, en un mes ha subido de 80 a 180. También tenemos el DSO, creo que es el DSO, no me acuerdo. Uno es el uso, que es hacia arriba. Este es petróleo, es un ETF de petróleo hacia arriba. Y el otro es DSO, si no estoy mal. No, DSO no es. Bueno, hay diferentes activos y ETF que no me acuerdo en este instante. Me acuerdo mucho del DWTI, pero a través de nuestra plataforma global encuentran otros gran serie de activos ETF que permiten aumentar riesgo y apostar al descenso y a la baja. Bueno, ¿cómo interpretar ese comportamiento de TV con esa apertura de las bandas y esa marcada lateralidad? Bueno, las bandas pierden relevancia en términos de ETB. Recuerden que en los técnicos hay momentos en que toman fuerza, otros no. Pues digamos que aquí las bandas de Bollinger no aplican para nada por el gap tan fuerte después del dividendo. El tema ha sido pues, la lateralidad con posibilidad de espacio de repunte en medio de buenos resultados económicos. Así que por ahora pues dependerá de 480, 515, pero ese 480 en cierto modo tiene una fuerza mayor bajo los resultados empresariales.
En caso de retroceso puede llegar a éxito 10.000 para iniciar otro pullback, listo. En el caso de éxito sí podemos usar Fibonacci. Hay varias formas de usar Fibonacci, hay uno de largo plazo. Vamos a hacer un estudio un poco más profundo. Y viene este último movimiento. Por lo general usamos Fibonacci en movimientos cortos a medida que va avanzando. O sea que aquí vamos con el retroceso de Fibonacci del punto máximo del movimiento al punto mínimo. Proyectamos, ¿cierto? Se acerca al 61.8. 13.300 es el nivel de resistencia. Esto es lo que llamamos el rebote del gato muerto. Si llega a 13.300 y pierde la fuerza, podría con la tendencia a continuar. Si logra pasar los 13.300 hay posibilidad incluso de llegar a los 15.000 según la teoría del retroceso del gato muerto. Así que estamos llegando a las zonas del 50-61.8, de las cuales dependerá si el movimiento alcista continúa o tenemos algo de corrección. Por ahora, recordemos los 12.100 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. ¿Cuáles activos se benefician con la temporada de Navidad? No, por ahora, digamos que incluso esta Navidad puede ser que sea un poco más floja que la del año anterior en términos de demanda, a consecuencia de los altos precios de algunos productos importados y pues todo lo que hemos sentido, pues que puede ser que la demanda de esta Navidad sea un poco más baja que el 2014. Así que en cierto modo puede ser que ese pesimismo ya esté incorporado en algunos activos. Mm, Usted ha dicho que el técnico nos dice cuándo invertir y que la tendencia es nuestra amiga. En Sura, entonces, por la tendencia no se debería comprar, pero siempre hay alguien que compra en esos niveles bajos, aprovecha la oportunidad de tomar un riesgo elevado por ir en contra de la tendencia. Exacto, digamos que Etsy dice no hay que jugar el cuchillo cayendo. La clave, pues sí, si uno logra encontrar el punto más bajo de cuando cambia la tendencia, pues es mucho más interesante. De hecho, si logran comprar en estos puntos, es mucho más fácil verlo en el pasado. Pero por lo general, quienes se arriesgan a estos niveles saben que uno, el activo puede rebotar y continuar tendencia bajista, puede cambiar de tendencia según el cambio de los fundamentales, o puede romper la zona de mínimo rápidamente y volver a presión bajista. Son los tres escenarios probables. Entonces, digamos que son diferentes perfiles de riesgo. Ustedes podrán decir, listo, tratemos de comprar la zona inferior en zona de soporte, pero si se rompe la probabilidad de continuar, continúa. Así que son estrategias distintas en este caso. Hay personas que prefieren mantenerse en activos de tendencia alcista o no, no hay una sola regla, pero teniendo en cuenta que durante tendencia bajista los activos tienden a romper soportes, pues es importante tenerlo en cuenta. Estamos ya cerca de soportes históricos para el grupo Sura. ¿Es mejor comprar Bancolombia que Bancolombia preferencial? Pareciera que la acción preferencial tiene una prima que no es justa. Bueno, también lo que tiene adicional la preferencial que no tiene la ordinaria es la liquidez. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que la liquidez también vale por precio. Si yo tengo dos empresas idénticas y una tiene una acción líquida y la otra su acción no es líquida, la empresa de la acción líquida cotizará a un menor precio. Así sean empresas idénticas, la liquidez tiene un valor importante. No es baja la liquidez, pero la preferencial tiene mayor liquidez que la ordinaria. Eso puede hacer que tengamos algunos movimientos de precio más rápidos y con menos volumen en la ordinaria. La preferencial no tiene voto en la asamblea, más tiene un dividendo preferencial y preferencias económicas. Va primero en todo lo que tiene que ver con económico. Sin que se considere recomendación, los valores de preferencial Bancolombia y Bancolombia Ordinaria están en un punto atractivo. ¿Cuál es el principal problema de estas acciones que las llevó a esta fuerte corrección? La corrección fue la correlación general del mercado, el incremento en inflación, el incremento de tasas, una menor demanda de créditos que pues, repercuten en que el potencial de crecimiento de utilidades sea un poco más bajo a futuro y pues el mercado ajuste ese crecimiento. Aquí están apareciendo, recuerden, compradores, dependerán si logran mantener el control para tener el rebote o volvería a la presión bajista, es el escenario probable. Ayer los inventarios de petróleo fueron positivos o negativos. Se cayeron los de petróleo pero subieron destilados. Eso anuló un poco el sentimiento optimista que podría generar la caída de inventarios de crudo. ¿Grupo Sura se fortalece con las nuevas filiales o se debilita con la pérdida de caja? Bueno, claramente en el largo plazo pues permite que crezca en nuevos negocios. No obstante, pues por ahora Grupo Sura, por su participación alta en el índice, pues sigue teniendo una correlación más general con el mercado y pues los movimientos que haya hecho con estas filiales se sentirán un poco más en el mediano y largo plazo. ¿Por qué Grupo Argos está tan mal? La caída de su inversión en Celsia, los resultados también descendieron y la correlación con el mercado general podrían ser algunas de las razones. ¿Me confirmas la obligación de prega 28 de diciembre? Son 1.000 millones de diferentes bancos que logró hace unos meses suspender el Covenant, que si su patrimonio neto caía por debajo de 1.000 millones, tenía que pagar de una vez la obligación, como su patrimonio continúa, está por debajo de ese nivel, logró decir, bueno, no me van a hacer exigible la obligación,
el 28 de diciembre tendríamos respuesta de las nuevas negociaciones que va a pasar con ese crédito. Entre Aval y Bancolombia, ¿cuál está técnicamente más interesante? Por ahora, en el corto plazo, la correlación es la misma. Preferencial Bancolombia posee una mayor liquidez y una mayor, digamos que, fluctuación con base en fundamentales más clara. Pero pues digamos que son activos que por ahora están muy parecidos. Lo que sí puedo mostrarles es que la preferencial Aval ha tenido una desvalorización menor a la de Bancolombia. Uno, por su diversificación también. Dos, porque logró mantenerse un poco más alta durante un tiempo. Así que recuerden que si tomamos un espacio de los últimos 6 meses, pues Bancolombia ha tenido un descenso un poco mayor. Existe la posibilidad de que Grupo Aval tenga que ajustar un poco más o Bancolombia cierre el gap. Digamos que podría darse ese escenario que suele pasar con frecuencia. A veces está Grupo Aval por debajo, esta vez está por encima en términos de valoración porcentual. ¿El Tesoro del Galejón San José tiene algún impacto en las finanzas del Estado? Bueno, la verdad no tengo ni idea. Técnicamente, cuando se espera el rebote en Ecopetrol, el precio del petróleo. Ecopetrol ha llegado a niveles bastante atractivos. Viene toda la expansión de Reficar el próximo año, el inicio en funcionamiento, pero el precio del petróleo a 36 sigue siendo un problema. Así que la correlación con Ecopetrol sigue siendo el petróleo y en caso de técnicos el 1200. Si Ecopetrol logra pasar los 1200, daría un poco más de espacio para que los compradores tengan control. 1200 es el nivel de resistencia importante, 1200 para Ecopetrol. Bueno, entonces importante, ayer aparecieron compradores, hoy miraremos si logran mantenerse pese a la caída del precio del petróleo, si rompen soportes pues la presión bajista podría volver. Recuerden que el mercado colombiano se movió un poquito en contra del resto de los mercados similares en el día de ayer y seguimos bajo esa presión del precio del petróleo. Muy buen día para todos.